Mientras esperamos que se incorporen sus demás compañeros, solo darles el siguiente anuncio. Recordar de que si en dado caso no entregamos alguna de las actividades individual o integradora correspondiente a la parte A o a la parte B del periodo 3, ya está disponible en el aula virtual en lo que corresponde a la guía de nivelación académica, ya que es de recordar de que cada parte es importante. Si en dado caso no entregamos una actividad individual de la parte A, pero tenemos completa la parte B, esa no entrega de esa actividad va a afectar directamente nuestro promedio de periodo, ya que es de recordar de que las actividades individuales tienen una ponderación del 15%, las integradoras del 20%. Por tanto, cada una de las actividades es necesaria entregarlas. Y si en dado caso no hemos entregado alguna de las actividades, parte A o parte B, es de realizar la guía de nivelación académica. Tenemos como fecha límite de entrega el próximo viernes para poder hacerlo, y a partir de ello vamos a completar esas calificaciones que no tenemos dentro del cuadro de notas, para que no nos afecte el promedio, y hay que recordar que estamos prácticamente cerrando el periodo 3. Por tanto, eso hace importante garantizar de que hemos entregado todas las actividades, ya que de esa forma, como les mencionaba, vamos a permitir tener un buen resultado en nuestro promedio del periodo 3. Muy buenos días, bienvenidos a quienes se van incorporando. El otro anuncio también que les quiero mencionar es referente a la activación de la cámara para garantizar de que estemos presentes en clases. Si tienen la posibilidad en este momento de activar su cámara, por favor hacerlo. Activamos nuestra cámara, quitémonos la pena, ya que a partir de ello vamos a ir tomando asistencia, como también de que hemos estado activos en la clase. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, activamos nuestra cámara, por favor. Asimismo, les voy a pedir, ya vamos a pasar a la agenda de trabajo, que vayamos haciendo anotaciones de los apuntes de este día, los cuales me van a enviar posteriormente, como también constancia de que hemos estado activos en clase. Bueno, vamos a iniciar entonces con la agenda de trabajo semanal, agradeciendo siempre su puntualidad y su asistencia, en la cual tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, que es la realización de refuerzo académico de los temas de examen parte B, periodo 3, el cual vamos a desarrollar para este día. Vamos a hacer una exploración, revisión y repaso de los temas que vienen dentro del examen, tanto la parte teórica de cada uno de los temas, los conceptos básicos que debemos de dominar y manejar, y así también la parte aplicativa, los ejercicios que vendrán planteados en los ítems de examen. Así también tenemos el punto 2, que es el desarrollo del debate virtual. ¿Existe la evolución de las especies? Pues este punto lo vamos a desarrollar para la siguiente clase en aras de una introducción al área de biología, ya que ya dejamos química con lo que son los últimos contenidos que estuvimos desarrollando dentro de clases, y nos vamos a adentrar a la parte de biología. Y para iniciar vamos a arrancar con un excelente debate virtual sobre la evolución. ¿Será cierto que Darwin nos dijo de que a través de su teoría de que las especies cambian, mutan, y así también han permitido la evolución de todas las especies, que nosotros venimos de los primates, de los monos, como dice tradicionalmente la gente? ¿Será eso posible? Pues todo ello lo vamos a estar discutiendo en este debate virtual que vamos a realizar para la próxima clase. Luego les voy a compartir la información del debate, cómo lo vamos a estructurar y así también cómo nos vamos a preparar para ello. Luego tenemos el punto 3, retroalimentación de la jornada, y el punto 4, cierre. Así que pedirles, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello nos vamos a orientar en el desarrollo de las sesiones durante la semana. Así que me confirman, por favor, en el chat cuando hayamos realizado ese procedimiento, ya que como les comenté, me van a enviar en el transcurso del día, tenemos hasta las 5 de la tarde, enviar lo que es la agenda de trabajo semanal apuntada en lo que es en su cuaderno, más asimismo los apuntes de refuerzo académico. Vamos a tener 3 minutos para realizar la anotación de la agenda de trabajo semanal y luego pasamos propiamente al refuerzo académico.
Muy bien, gracias por confirmar a quienes van realizando el apunte de la agenda de trabajo. Bueno, en dado caso, estén en una situación en la cual se encuentren enfermos, como mencionan en el chat, está bien, no hay ningún problema. Posteriormente, me comparten los apuntes de clase. Mientras estamos anotando en la agenda de trabajo semanal para quienes se acaban de incorporar, informarles de que ya está disponible en el aula virtual la guía de nivelación académica, ya que verificando en el cuadro de notas, he visto de que algunos no me han entregado lo que corresponde a lo que es a la actividad integradora. Por tanto, eso va a afectar directamente a lo que es nuestro promedio del tercer periodo, lo que hace importante realizar la guía de nivelación académica. Es de realizarla, como les mencioné, ya está disponible en el aula virtual, la descargamos, la llevamos a cabo y me la entregan a más tardar el próximo viernes, ya que con base a ello vamos a recuperar esas calificaciones. Si en dado caso no realizamos ese procedimiento, nos va a afectar directamente el promedio del periodo 3. Y eso va a dar por resultante, bien que obtengamos una nota baja en el promedio, o bien que no aprobemos la materia respectivamente, que es lo que no deseamos. Muy bien, tenemos un minuto más para la anotación de la agenda de trabajo semanal y luego damos paso al desarrollo de refuerzo académico. Muy bien, gracias por confirmar, Gerardo, en el chat que ya finalizó la anotación de la agenda de trabajo semanal. Bueno, ahora sí vamos a dar paso al desarrollo de refuerzo académico. Si en dado caso estamos anotando algún punto de agenda, posteriormente lo realizamos, ya que les voy a compartir el documento de la presentación y así también recordar de que me van a enviar en el transcurso del día, más tardar a las 5 de la tarde, los apuntes de refuerzo académico más la agenda de trabajo semanal, ya que será la constancia de nuestra actividad dentro de la clase. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de refuerzo académico. ¿Cuál es el objetivo de realizar el refuerzo académico? Mejorar las calificaciones de examen, ya que he visto alguna tendencia en la cual hemos bajado nuestra calificación, pero a raíz de ello vamos a realizar este refuerzo de los temas correspondientes a la próxima evaluación objetiva. Vamos a explorar los conceptos básicos, la parte aplicativa, para que vayamos frescos y así también con las nociones básicas de cada una de las partes de los temas. ¿Cuál será el temario para el examen? Los temas que vendrán contenidos y serán evaluados serán estos químicos inorgánicos. Estos tres temas serán la base teórica y aplicativa para la próxima evaluación objetiva, que es el examen, para que tomemos muy en cuenta cada uno de los temas, ya que con base a ello vendrán cada una de las preguntas, tanto teóricas como las preguntas prácticas. Vamos a iniciar entonces explorando cada uno de los conceptos básicos de los temas respectivamente. Para ello, vamos a iniciar lo que es el repaso del tema de los compuestos químicos y electrones de valencia.
Un aspecto importante a resaltar de este tema es la definición de enlace químico. Y cuando hablábamos de enlace químico, nos referíamos a que se caracterizaba por ser una fuerza de atracción entre los átomos. Por ejemplo, en la formación del agua que nosotros consumimos a diario, incluso nos limpiamos, nos duchamos, es muy fundamental para nuestra vida, pues para la formación del agua se produce lo que es un enlace químico. Y ese enlace químico se da por medio de los electrones de valencia de los átomos de hidrógeno que se enlazan con el átomo de oxígeno. Y de esa manera se produce un enlace químico que lo podemos definir básicamente, ya que puede venir planteada esa pregunta sobre cómo podemos definir un enlace químico, como una fuerza. Y esa fuerza es lo suficientemente intensa para que mantenga unido dos átomos o grupos de átomos para formar nuevas especies. En otras palabras, formar nuevas sustancias químicas. Así como en el caso de los dos átomos de hidrógeno, se enlazan con el un átomo de oxígeno para formar una nueva especie molecular que es el agua. Así también podemos decir de esta parte de lo que corresponde a lo que son los enlaces químicos y compuestos químicos, que un compuesto químico es producto de un enlace químico. Si dentro del examen viene planteado lo que es, ¿cómo podemos definir o caracterizar un compuesto químico? Lo podemos definir como la unión entre átomos que crean nuevas especies químicas. Y la fuerza de atracción que mantiene unidos esos átomos es el enlace químico, para que hagamos la diferencia entre un compuesto que es el producto del enlace químico y el enlace que es el producto de una fuerza de atracción entre los átomos y las moléculas. Así también podemos mencionar del enlace químico que posee propiedades mensurables. En otras palabras, podemos cuantificar el enlace químico, cuánta masa atómica hay, cuáles son los valores de oxidación y otros aspectos relacionados a las fuerzas que actúan entre los átomos o grupos moleculares. Asimismo, un enlace químico podemos añadir de que genera lo que son cambios de energía. La temperatura está en todo proceso químico. Así también el ángulo de inclinación en el cual colisionan los átomos. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, que es el CO, para su producción es necesario de que las moléculas y así también los átomos, para ser específico, colisionen en un ángulo de 108 grados. Si está por arriba de ese valor, no se genera lo que es la molécula. Por tanto, vemos claramente de que el ángulo de inclinación, como también la parte de la temperatura, son fundamentales para que se produzcan los enlaces químicos. Son factores primarios para que los tomemos muy en cuenta. Así también otro aspecto muy específico para la producción de un enlace químico es la distancia, ya que si los átomos se encuentran a una distancia que no es lo suficiente para interaccionar, no nos van a producir ninguna especie química, ya que no se adhieren, no hay una fuerza de atracción entre ellas por dicha distancia y por ende no interaccionan. Sin embargo, el enlace químico sí se va a producir con efectividad cuando la distancia es lo suficiente para que puedan interaccionar y den como resultado la producción del enlace químico, ya que de esa manera se van a producir cambios químicos y esos cambios químicos generan energía. Y esa energía la podemos tipificar dentro del área de la química como una reacción química. Así como en la física, en las leyes de Newton, existe la ley de acción y reacción, pues acá la reacción química es el cambio químico sufrido a partir del enlace químico, ya que los enlaces químicos dominan toda la vida, están acompañando a todos los procesos químicos, incluso de nuestro cuerpo, todos los días. Y de esta manera podemos definir los conceptos básicos de un enlace químico como una fuerza intensa que actúa entre dos átomos o grupos de átomos, ya que como les mencionaba, la definición de enlace químico es muy probable que venga dentro del examen, contenido como pregunta teórica, y así también tener en cuenta lo que es la liberación de energía que produce un enlace químico, los factores que permiten generar el enlace químico, que es la temperatura y el ángulo de inclinación, y a partir de ello se producirá el cambio químico. Ahora pasaremos a explorar otro aspecto dentro de lo que son los compuestos químicos, que son las unidades estructurales, que también es un aspecto que está muy presente dentro de las preguntas de examen.
Y dentro de las unidades estructurales debemos de tener muy en claro los 3 niveles o dimensiones en los cuales ocurre un proceso químico. Tenemos el nivel más micro, más nano, más pequeño, que es el iónico. Luego tenemos el nivel atómico, que es el nivel intermedio, en el cual más actúan los electrones y protones. Y tenemos lo que es el molecular, el cual es más mayor dimensión de tamaño, el proceso químico, como también más macroscópico. Exploremos lo que es el iónico. El iónico lo podemos definir o caracterizar como un proceso en el cual la diferencia de carga eléctrica de los iones, tenemos lo que es el ion positivo, que es el catión, y el negativo, que es el anión, producen un enlace químico entre dos elementos atómicos o grupos moleculares. Por ejemplo, tenemos acá el litio con el flúor. ¿Qué sucede? De que el litio le cede un electrón al flúor para que éste tenga mayor carga negativa y el litio se queda con una mayor carga positiva. Por tanto, por esa diferencia de cargas eléctricas, como también hemos visto en electrónica, que existe en la ley de cargas eléctricas, se generan fuerzas de atracción, como ocurre en los imanes, con los polos opuestos se atraen, pero acá entre átomos. Los átomos también se atraen como si fueran pequeños imanes a partir de la diferencia de cargas eléctricas. Y eso precisamente sucede con el litio y el flúor para generar un enlace iónico. Así también tenemos los compuestos iónicos que son mucho más complejos y tenemos el caso del NaCl o cloruro de sodio o también llamado sal común, la que utilizamos todos los días para sazonar nuestros alimentos. ¿Y cómo se forma la sal común? Pues a partir de un enlace iónico. El Na del sodio tiene lo que es una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. ¿Y qué pasa? Si están lo suficientemente cerca, el Na y el Cl se van a atraer por la ley de cargas eléctricas, cargas opuestas se atraen y van a formar esta fabulosa molécula que es la de la sal común. Cada grano de sal está constituido por un enlace iónico a partir de esta misma regla y ley de las cargas eléctricas. Y de esta manera podemos caracterizar un enlace iónico, si viene dentro del examen, para que lo tomemos muy en cuenta, como aquel proceso en el cual los iones positivos y negativos interaccionan y producen fuerzas de atracción que generan nuevas especies moleculares. Así también tenemos el enlace metálico, que es otro tipo de enlace iónico, que se caracteriza por ser el más fuerte de la naturaleza. Si dentro del examen viene planteado una pregunta de este tipo, debemos de hacer la conexión directamente de que el enlace metálico es el más fuerte, el más capaz dentro de la naturaleza. Y este enlace metálico también podemos añadir dentro de su proceso químico que el enlace metálico es asimismo un proceso aislado que se mantiene a lo largo de todo el material, como por ejemplo en electrónica empleamos lo que son placas de cobre. ¿Y qué sucede con la placa de cobre? A lo largo de toda la placa está lo que es el proceso químico, el enlace iónico. ¿Y qué sucede en cuanto al enlace iónico? De que cada parte, cada porción de esa placa va a tener las mismas características que toda la placa, porque como les mencionaba, el enlace va a lo largo de todo el material, en todas las dimensiones del material, y la característica principal es que están muy próximos entre sí. Por eso son fuertes los materiales metálicos, porque los iones están muy cerca, muy aproximados, y eso genera lo que es una fuerza muy intensa comparada a lo de los compuestos iónicos. Y acá tenemos el ejemplo del Fe, que es el hierro, en el cual tenemos sus iones moleculares y claramente vemos a nivel atómico cómo su estructura, que es una estructura muy fuerte debido a la presencia de sus iones que están muy próximos entre sí. Y así podemos caracterizar lo que es el enlace iónico como la acción de las cargas eléctricas de cada uno de los elementos atómicos o reactivos para la producción de especies moleculares. Así también tenemos el nivel atómico, en el cual ocurre un proceso a mayor escala. ¿Qué enlace podemos encontrar a nivel atómico? Ya que puede ser pregunta de examen. Vamos a encontrar el enlace covalente. Ese es el único que ocurre a nivel atómico. Y el enlace covalente lo podemos caracterizar como aquel enlace que se produce a partir de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía, en la capa más externa de un átomo.
Y esos electrones de valencia son muy reactivos con otros átomos, por lo cual va a generar también fuerzas de atracción. Y tenemos un ejemplo claro y palpable que es el H2O. ¿Qué sucede con la molécula H2O que es del agua? Su producción se debe al enlace covalente, ya que los electrones, en el caso de los hidrógenos que poseen un electrón de valencia respectivamente, se enganchan o se adhieren por fuerzas de atracción al un electrón y al un electrón de la última capa más externa del átomo de oxígeno. ¿Y qué va a dar por consecuencia? La formación de una molécula de agua. Así también podemos encontrar las sustancias covalentes atómicas, que son procesos en los cuales el enlace covalente es más simple. Tenemos, por ejemplo, el grafito, el diamante, el óxido de silicio, en el cual dos elementos atómicos simples se adhieren también por los electrones de valencia. Y así también tenemos las sustancias covalentes moleculares, que son más complejas que las covalentes atómicas, ya que en las covalentes moleculares se unen varios átomos para la producción de lo que son nuevas especies, como por ejemplo tenemos el H2O, que es el agua, también tenemos el amoníaco, que es el NH3, también tenemos el metano, que es el CH4, asimismo también tenemos lo que es el dióxido de carbono, CO2, y el dinitrógeno, N2. Y por último tenemos el enlace molecular o a nivel de moléculas, que es el de mayor dimensión o macroscópico. ¿Y qué sucede a este nivel? De que los enlaces son intermoleculares. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que las moléculas se enlazan. Ya no hablamos ni de átomos ni de iones, sino que de moléculas propiamente. Y para ponerles un ejemplo, vamos a tratar directamente con enlaces de hidrógeno y carbono, ya que esos enlaces en particular se producen en los hidrocarburos, que tenemos ejemplos claros como el gas propano que utilizamos en la cocina, que se debe a enlaces intermoleculares, el etano, el metano, así también el butano y el pentano, que a partir de las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de atracción entre cadenas de carbono, como por ejemplo el CH3, CH2, que es la fórmula química del etano, se produce a partir de la unión de esas dos moléculas. Por las fuerzas de Van der Waals se mantiene unido el CH3 con el CH2 respectivamente para producir lo que es enlace intermolecular. Y de esta manera tenemos la clasificación de todas las unidades estructurales a nivel iónico, que es a partir de las cargas eléctricas, del catión y el anión respectivamente. A nivel atómico únicamente tenemos el enlace covalente, que es debido fundamentalmente por los electrones de valencia, y a nivel molecular por las fuerzas de Van der Waals, que permite la unión de dos o más moléculas para producir cadenas. Y esas cadenas vendrán dadas principalmente en la generación de familias orgánicas. ¿Alguna duda, pregunta referente a esta parte de las unidades estructurales de los tres niveles de los sistemas de procesos de enlace químico, el iónico, atómico y molecular? ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, ahora vamos a explorar los tipos de compuestos químicos, que es otro de los temas que vienen dentro del examen. Para ello vamos a analizar con esta tabla lo que son las diferencias claras que existen entre ambos tipos de compuestos químicos. Y para abrir el hilo de participaciones, y también voy a ponderar con un punto adicional, si me mencionan por favor, pues con base a lo que hemos desarrollado en las clases, ¿cuál era la característica principal de los compuestos orgánicos? Para quien me mencione la respuesta correcta, le adicionaré un punto adicional para su nota de examen. ¿Cuál es la característica principal de los compuestos orgánicos? Profe, Dígame. que contienen carbono, si no recuerdo. Muy bien, excelente. Y en efecto, la principal característica, ya tienen también su punto adicional, es que poseen átomos de carbono. Por eso la madera se descompone con facilidad por la presencia de carbono. Así también, otro aspecto a mencionar de los compuestos orgánicos es el tipo de enlace.
el enlace que produce con frecuencia a los compuestos orgánicos como la madera es un enlace covalente. Asimismo, la concatenación de los compuestos orgánicos es con el carbono. El carbono tiene el dominio y el control de los compuestos orgánicos, ya que hay mayor abundancia y por eso tienen sus características respectivas este tipo de compuesto químico. Así también otro aspecto notorio de los compuestos orgánicos es que presentan isomería. ¿Qué significa de que presentan isomería? De que tienen características muy similares las fórmulas químicas. Por ejemplo, dentro de la química orgánica tenemos el gas metano, que es un gas natural producida por la descomposición de la materia. La fórmula química es CH4, pues el derivante del metano, que es el metilo, tiene como fórmula química el CH3. Por tanto, vemos claramente, la estructura del CH se mantiene en ambos casos, siendo sustancias diferentes. Por tanto, a eso se refiere la isomería, cuando la estructura de un compuesto químico mantiene su fórmula, su forma y su característica. Así también podemos decir de que los compuestos orgánicos son inflamables, son altamente combustibles. Por ejemplo, la madera, como bien sabemos, con facilidad prende lo que es fuego, ya que por los átomos de carbono tienen puntos bajos de fusión y ebullición que le dan esa característica principalmente. Otro aspecto a mencionar es que son solubles únicamente en disolventes orgánicos. Los compuestos químicos orgánicos no pueden ser disolvidos dentro del agua. No permiten lo que es ese proceso debido a su composición molecular. Asimismo, la reacción que ocurre dentro de los compuestos orgánicos es más lento y así también rara vez podemos cuantificar esa reacción química, ya que a medida de que el proceso ocurre, el proceso cuesta más, por decirlo así, poder cuantificar cuánta masa se perdió, así también procesos de estado de oxidación. Por eso en el caso de los compuestos orgánicos, como les mencionaba, son lentos los procesos de reacción y rara vez los podemos cuantificar. En el caso de los inorgánicos, su aspecto principal es que están unidos por enlace iónico, que es una pregunta de examen, que puede ser en el cual, ¿cuál es el enlace que permite los compuestos inorgánicos? Debemos de hacer la relación directa con el enlace iónico. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, no tienen una concatenación directa con el átomo de carbono. En otras palabras, el enlace químico lo tiene dominado otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno u otros. Así también no presentan isomería, no hay moléculas iguales. El NaCl de la sal común, que es cloruro de sodio, es totalmente diferente al H2O del agua. Por tanto, no hay moléculas afines y similares. Asimismo, son poco inflamables los compuestos inorgánicos, son solubles en agua, que es una característica muy principal de los compuestos inorgánicos, a diferencia de los orgánicos, y la reacción química es más rápida y sí podemos cuantificarla, ya que, por ejemplo, en la formación de lo que es el plástico, los diferentes tipos de plástico, como el polipropileno, el poliestireno, el PVC, pues todos ellos se producen por reacciones químicas rápidas, en el cual la temperatura hace de que las moléculas colisionen con mayor rapidez y puedan cuantificarse ya a nivel de producción del material, cómo ocurrió el proceso químico. Y de esta manera tenemos claramente las diferencias claras para tomar muy en cuenta los compuestos orgánicos poseen enlace covalente y átomos de carbono, mientras los inorgánicos no están concatenados con elementos atómicos de carbono y así también el enlace más frecuente en este proceso de compuestos químicos es el enlace iónico. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte para seguir avanzando. ¿Qué son los compuestos químicos inorgánicos? Para hacer algunas observaciones referentes a ellos, ya que ya vimos en la tabla comparativa algunas características, solo vamos a abonar otros aspectos. Asimismo, de los compuestos inorgánicos podemos mencionar otras consideraciones, como también que son llamadas biomoléculas inorgánicas, el otro término para referirse a estos compuestos químicos, así también todas las sales minerales y el agua son ejemplos de compuestos inorgánicos. Sales minerales, tenemos la sal común, que es una que empleamos todos los días en nuestras casas para sazonar los alimentos. El agua, que es el vital líquido, que sin él no podemos vivir, existir,
y está constituido por compuestos inorgánicos. Imagínense, no solo los organismos o materiales o alimentos que poseen vida, que son orgánicos, nos proporcionan que mantener nuestra salud y así también subsistencia, sino que hasta los compuestos inorgánicos son fundamentales para mantener nuestra salud y nuestra vida todos los días, como lo es el agua. Así también tenemos la principal característica de que están formados por enlaces iónicos, asimismo no presentan cadenas, como en el caso de los orgánicos, que están constituidos por cadenas de carbono para generar familias como los hidrocarburos, no presentan isomería, no hay compuestos químicos afines y similares, así también carecen de átomos de carbono, sin embargo hay compuestos inorgánicos que tienen átomos de carbono, pero no están con dominio, sino que el dominio lo tienen elementos como el hidrógeno o el nitrógeno. Así también la mayoría de los elementos de la vida cotidiana tienen lo que son compuestos inorgánicos y la vida, y en específico la familia de organismos vivos, no poseen hidrocarburos directamente. Dentro de su composición molecular están elementos de compuestos inorgánicos, pero en general los seres vivos tienen un dominio de compuestos orgánicos. De esta manera podemos definir los compuestos inorgánicos con sus principales características. Y para ir cerrando esta parte del repaso académico, también tenemos lo que son las familias, que son aspectos muy importantes a tomar en consideración. Permítanme, tuve un inconveniente. Dentro de las familias tenemos lo que son 5 grupos que tenemos que tener muy en consideración, ya que dentro del examen pueden venir planteados cada uno de los grupos. Y dentro de esos grupos tenemos lo que son los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. ¿Por qué se caracterizan los óxidos? Los óxidos se caracterizan por la unión de un metal con la partícula O2. ¿Y qué va a producir cuando veamos un O2 después de un metal, como puede ser el hierro? Hay un proceso de oxidación. Y un ejemplo claro es el óxido ferroso, que ocurre en los materiales compuestos de hierro. Así también tenemos los peróxidos, que su principal característica es el O2, está luego del elemento metálico o no metálico, y ejemplo de la vida cotidiana es el agua oxigenada. Es un peróxido, ya que su fórmula química es H2O2, y por tanto está dentro de este grupo funcional. Así también tenemos los hidróxidos o bases, en el cual tenemos un óxido metálico con la partícula OH. Cuando veamos la presencia de OH, significa de que hay un hidróxido de un elemento óxido metálico. Así también tenemos los ácidos, que está predominante lo que es el hidrógeno, antes del elemento óxido no metálico, así también no metal. Ejemplo claro de ácido tenemos el HCl, que es ácido clorhídrico. Y cuando damos la presencia de lo que es el H antes del elemento no metálico, significa de que es un ácido. Así también tenemos las sales binarias, como las sales aloideas y oxisales, las cuales se caracterizan por tener SO4 o bromuro. Ejemplo de ello tenemos el sulfato de sodio, que es NaSO4. Cuando veamos el SO4 significa que es una sal. Y llevará el nombre de sulfato, así también bromuro, hidruro, y todas esas sales se caracterizan por estar constituidas de un metal más un no metal o un oxácido más una base. Y de esta manera tenemos los 5 grupos principales para que los tomemos muy en consideración. Los óxidos, peróxidos, hidróxidos, ácidos y las sales. Y para ir cerrando, vamos a realizar un repaso de la ejemplificación aplicativa. Tenemos un ejercicio los cuales vendrán dentro del examen para que lo tomemos muy en consideración, que es referente a los electrones de valencia, que es N. Y para poder hacer los ejercicios vamos a tener el valor de Z, que va a ser igual a 7. En este caso es del nitrógeno. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a generar una configuración electrónica del átomo a partir del diagrama de Miller. Y vamos a comenzar a contar los electrones de valencia hasta lograr lo que es un valor de 7. Iniciamos en el primer nivel, 1s2, tenemos 2 electrones de 7, luego pasamos al siguiente nivel que es 2s2, llevamos 4 electrones de 7 y nos pasamos al nivel 3 de energía que es 2p6. Como necesitamos únicamente 3 electrones para llegar a 7, ya que tenemos 4, el P va a tomar un valor de 3. Por tanto, nos quedará 2p3. Y de esta manera vemos la configuración electrónica, 1s2,
2s2 y 2p3, que en total suman los 7 electrones de Z. Ahora tomamos los últimos dos niveles de energía, que es el 2s2 y el 2p3, y nos quedará de esta manera. Sumamos sus electrones, el S tiene 2 electrones y el P 3 electrones, 3 y 2 electrones nos harán 5 electrones de valencia. Y de esta manera encontramos los electrones de valencia de cualquier elemento periódico. Yo le puedo plantear, por ejemplo, el berilio y le brindo el valor de Z. Pues vamos a ir al diagrama, vamos a contar hasta llegar a los electrones de valencia y así también a la configuración electrónica y a pasar al último paso, que es ya el cálculo directo de dichos electrones, con base a los últimos dos niveles de energía, que siempre será de esa manera. ¿Alguna duda? ¿Pregunta referente a la ejemplificación del ejercicio o así también de los conceptos básicos? Ya que casi, ¿sí? Profe, una cuestión. Sinceramente jamás había visto esto de electrones de valencia o el diagrama de Mueller. Pero no es tan complicado, ¿verdad? Solo es más sumar y a veces cambiar números para que concuerde a la Z que usted dice. Sí, esa es la característica principal. Vamos sumando y el último nivel de energía, si es necesario sumar cierta cantidad de electrones de los componentes, vamos a cambiar su número. Y con base a ello vamos a generar el conteo para los electrones de valencia. Si en dado caso se corta la llamada, porque ya casi estamos al término de la finalización de la sesión, casi estamos al limbo del tiempo, vuelvan a ingresar por favor en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, ya que casi nos va a finalizar la llamada Zoom. Si gustan, vamos a revisar eso para la parte de declaración de dudas. Voy a finalizar en este momento la sesión y volvemos a ingresar en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, por favor, para llegar a esa parte de las dudas.